Hola, buen día. Mi nombre es Ana Gabriela Ochoa Zabalza. Soy médico especialista en urgencias médicas. Actualmente soy parte del equipo COVID en el hospital de UNEM en fin de semana. El tema que les voy a dar hoy es lavado de manos. Parece que es un tema muy sencillo, pero es muy importante tenerlo en cuenta, la forma correcta de hacerlo, ya que es una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir infecciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Para esto debemos de respondernos ciertas preguntas. ¿Por qué debemos de hacer esto? Se considera que miles de personas mueren a diario por infecciones nosocomiales. Esto se refiere a infecciones que son contraídas dentro del hospital o cuando damos alguna atención médica, ya que las manos son la principal vía de transmisión de bacterias, porque estas son las que tienen el principal contacto tanto con el paciente como las superficies que están alrededor de él. Y mantenerlas limpias, entonces puede evitar tanto la infección del paciente, tanto hacia nosotros. ¿Quién lo debe de hacer? Cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención del paciente. Eso se refiere directa cuando hacemos algún procedimiento como tomar los signos vitales, la exploración física, o indirectamente cuando tenemos contacto con alguna superficie que está cerca del paciente, como algún objeto como una pluma o la ropa del paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Prácticamente cuando no estén visiblemente sucias, vamos a utilizar una solución desinfectante a base de alcohol, frotándolas en ambas palmas de las manos, que más adelante les voy a decir cómo, pero cuando estén visiblemente sucias, no es suficiente lo que es el alcohol, sino que tenemos que hacer lavado como tal, con agua y con jabón. ¿Cómo vamos a hacerlo? Estos son varios pasos que debemos de llevar a cabo con un procedimiento que aproximadamente dura de 20 a 30 segundos. Primeramente, vamos a colocar en la palma de la mano una dosis de producto, en este caso el alcohol o el jabón, suficiente para cubrir las superficies de las palmas de las manos, y vamos a frotar las palmas entre sí, tal y cual como se ve en la figura número 2. Posteriormente, vamos a frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos, y posteriormente cambiamos de posición. La mano que estaba arriba va a ir abajo y vamos a entrelazarlo. En el número 4 vamos a frotarlas al revés, las palmas de las manos entre sí, también con los dedos entrelazados. Y en el número 5, tal cual como se ve en la imagen, vamos a frotar los dorsos de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose entre sí. Posteriormente, vamos a frotar lo que es el pulgar izquierdo con un movimiento de rotación, atrapándolo con la mano contraria. Después hacemos el cambio de mano y hacemos el mismo procedimiento. En el número 7 vamos a frotar la punta de los dedos, esto es para limpiar lo que son las uñas, en lo que es la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y posteriormente cambiamos a la mano derecha. Una vez secas las manos, estas se consideran que están seguras. Bien, la última pregunta que debemos de respondernos es ¿cuándo desinfectarse las manos? Este es un cartel que muy ha seguido, lo estamos viendo en diferentes partes del hospital, pero muchas veces no le tomamos como tal la importancia. Estos son los 5 momentos básicos en donde debemos de tener en cuenta desinfectar las manos. El primero es antes de tocar al paciente, el segundo antes de realizar una tarea limpia, el tercero después del riesgo de exposición a líquidos corporales, cuarto después de tocar al paciente, quinto después del contacto con el entorno del paciente. Y bueno, ¿por qué? En el número 1, antes de tocar al paciente, es para proteger al paciente de bacterias que nosotros podemos tener en las manos. Ejemplo, antes de darle la mano, tan solo para saludarlo, de realizar algún tipo de masaje o realizar algún tipo de exploración física. El número 2, antes de realizar una tarea limpia. Esto para evitar que los gérmenes que son perjudiciales, incluidos los del mismo paciente que tiene la superficie, infecten de manera interna a este. Por ejemplo, limpiarle alguna herida, ponerle algún tipo de inyección o simplemente colocarle una sonda para que orine.
En el número 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, esto para proteger de la infección de gérmenes o bacterias que son malas para el paciente y evitar la propagación de estas mismas bacterias hacia las instalaciones. Ejemplo, al finalizar de hacer alguna limpieza de alguna herida que tiene piel dañada o realizar alguna punción, ya sea por una vena periférica o poner un catéter central, intubar al paciente o simplemente retirar los pañales que tiene sucios. 4. Después de tocar al paciente, para protegerse de los gérmenes del mismo paciente y evitar la propagación hacia las instalaciones. Esto puede ser simplemente después de tener el contacto del paciente al tomar los signos vitales o ayudarle al vestirse. Y 5, después del contacto con el entorno del paciente. Esto para protegerse de la colonización de gérmenes del paciente que pudieran estar presentes, ya no tanto en él, sino en las superficies que están a su alrededor. Esto simplemente cuando estamos cambiándole algún tipo de sábana o que lo estamos vistiendo o simplemente muchas veces nosotros como médicos, cuando estamos pasando visitas, se nos hace muy fácil recargarnos en la cama del paciente y simplemente con eso ya nos podemos estar contaminando. Y bueno, otra parte que es muy indispensable es el uso de guantes. Tenemos que tener en cuenta que el uso de guantes no va a excluir la necesidad de estarse limpiando y lavando las manos, ya que esta higiene debe estarse practicando siempre y cuando lo requiramos, independientemente que traigamos los guantes puestos. Para hacer el lavado de manos tenemos que quitarnos obviamente los guantes que ya están sucios y hacer el procedimiento que ya les dije. Tenemos que quitarnos los guantes después de cada actividad que hagamos y hacer la higiene, ya que los guantes pueden ser portadores de gérmenes. Aquí viene otro tema muy esencial, que es cómo retirarnos los guantes, porque muchas veces al retirarnos, los mismos guantes están contaminados y nos pueden contaminar a nosotros. Es por eso que es muy importante hacer el lavado de manos posterior a esto. Y solamente se usan los guantes en casos muy... Este es un triángulo que especifica lo que es la OMS, de qué manera vamos a utilizar los guantes. Se deben de utilizar los guantes estériles ante procedimientos quirúrgicos, tales como un parto, procedimientos invasivos, accesos vasculares, dentales, preparación de algún tipo de nutrición parenteral o aplicación de alguna quimioterapia. Esto específicamente tenemos que utilizar los guantes estériles. Vamos a utilizar guantes de exploración, ya no estériles, en situaciones donde tenemos riesgo de tener contacto con sangre o algún fluido corporal. Esto como exposición directa al paciente, cuando vamos a tener contacto con sangre, contacto con alguna membrana mucosa o algún tipo de piel dañada como alguna herida. Indirectamente, cuando vamos a recoger algún recipiente donde vomitó el paciente, donde hizo el baño. Pero no está indicada cuando no existe riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales o en un entorno contaminado. Ejemplo, en la exposición directa al paciente al tomar los signos vitales o al aplicar algún tipo de inyección subcutánea o intramuscular, bañarlo, vestirlo, etc. O exposición indirecta del paciente al usar alguna superficie que ya estuvo en contacto con el paciente, como simplemente utilizar el teléfono o darles algún medicamento vía oral. Aquí no está indicado el uso de guantes, pero sí está indicado el uso del lavado de manos. Y bueno, espero que les haya sido muy útil esta información. Es la siguiente diapositiva. Voy a presentar un video como parte del resumen de cómo se tiene que hacer el lavado de manos, que este era el principal objetivo de la plática. La principal medida de protección individual frente a enfermedades respiratorias como el COVID-19 es con el lavado de manos, especialmente después de ir al baño, antes de ir a comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Pero, ¿cuál es la forma correcta de lavarse las manos? Aquí lo explicamos. Lo que debemos hacer es, primero, mojarlas con abundante agua. Segundo, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Tercero,
Frote las palmas de las manos entre sí. Cuarto, frote las palmas contra los dorsos, palma derecha contra dorso izquierdo y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Séptimo, frote los pulgares con un movimiento de rotación, rodeándolos con la palma de la mano opuesta. Octavo, frote la punta de los dedos, las yemas y las uñas contra la palma de la mano opuesta. Noveno, enjuague las manos con abundante agua. Y finalmente, séquelas con una toalla de uso desechable. Si no cuenta con agua ni con jabón, también puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y seguir los pasos anteriores. Así de fácil podemos evitar el COVID-19. Y recuerde siempre que la mejor prevención está en sus manos. Bueno, es todo por mi parte. Espero que le haya sido muy útil y que tengan buen día.